este año hay elecciones legislativas. Bueno, ¿qué votamos? Por eso, como siempre, nos acompaña Erika Lanzini, que nos ayuda con este tema. ¿Cómo andas, Erika? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día. Contenta, para mí es un buen momento porque son temas que me apasionan, sí, que me interesan y que, bueno, lo conversábamos recién antes de la nota. Tandil además tiene una composición en su sociedad, en su comunidad, que se involucra mucho, digamos, en las cuestiones electorales, aun cuando nos parezcan temas que no son los que nos van a cambiar la vida, ¿no? Aún desde ese lugar. Porque hablamos de cómo ha caído la participación en las elecciones que se han dado hasta el momento en distintos distritos, pero bueno, que Tandil tiene un promedio alto de concurrencia, sí, ¿no? El promedio histórico de asistencia en Tandil desde el 83 en adelante, desde la vuelta a la democracia, es del 80,4%. Eso es muy por encima del promedio histórico a nivel nacional, digamos. Estamos prácticamente en 10 puntos más. Y si bien hubo algunas elecciones donde ese porcentaje cayó, se vuelve a acomodar, ¿no? La tendencia es esa. Hay algunas elecciones que bajan. La elección del 2019 bajó un poco la cantidad de electores, 2021, pero después se acomoda, ¿no? Y ese es el promedio histórico. Así que es interesante, digo, habla bien de nosotras y nosotros como tandilenses en términos de nuestro compromiso ciudadano. La pregunta es, ¿qué votamos, Erika, este año? Porque no muchos tienen internalizado que en septiembre hay elecciones y en octubre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ese es un dato re interesante para conversar porque todavía no se ha instalado que tenemos dos elecciones. Cuando se suspendieron las PASO, nos quedó la idea de que íbamos a votar una sola vez. Pero poquito después de haberse suspendido las PASO, Provincia de Buenos Aires, como la mayoría de las provincias del país, decidió que las elecciones fueran en un momento distinto de la elección nacional. Y eso, más allá de las cuestiones partidarias y las cuestiones de oficialismos y oposiciones, también tiene que ver con que se van a implementar dos sistemas de votación diferentes. Entonces, la primera vez que vamos a votar, el 7 de septiembre, vamos a elegir a concejales y consejeros escolares y consejeras escolares a nivel local y en el caso nuestro, senadores o senadoras a nivel provincial, por la quinta sección electoral, ¿no? Recuerden que en la provincia de Buenos Aires, quienes sean diputados y senadores de la provincia, no nacionales, de la provincia, se eligen por secciones. Hay 8 secciones electorales que conforman la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Tandil formamos parte de la quinta sección, que está conformada por 27 municipios. Tandil es el segundo municipio en cantidad de población, por lo tanto, lo que sucede en Tandil incide bastante en la organización de la quinta sección electoral. Entonces vamos a elegir en esta oportunidad senadores. Provincias cada 2 años elegís o senadores o diputados, ¿no? Es bien distinto del sistema nacional. Erika, y a nivel local, ¿cuántas listas se presentan para septiembre? Para septiembre hay 6 listas a nivel local para elegir concejales y consejeros o consejeras escolares. Esa elección va a ser el 7 de septiembre, primera fecha importante a tener en cuenta. No hay PASO, pero igual votamos 2 veces porque votamos cosas distintas en cada una de estas elecciones. 7 de septiembre, 26 de octubre va a ser la siguiente instancia, con algunas novedades sobre las que vamos a conversar en alguna otra oportunidad. 6 propuestas electorales a nivel local de concejales y consejeros escolares y ¿cómo van a aparecer las boletas cuando entremos al cuarto oscuro? Las boletas van a ser sistema tradicional en esta elección de septiembre, las boletas de papel diferenciadas por color. Algunas boletas van a tener 2 cuerpos, es decir, la primera parte va a ser los candidatos a senadores o senadoras provinciales y la segunda parte, recuerden que a nivel local no se diferencia, concejales y consejeros aparecen en la misma hojita, digamos, del mismo lado. Va a haber por lo menos 5 boletas que van a tener esas 2 partes y va a haber algunas boletas que van a tener una sola de estas partes. Hay una boleta que es la boleta de hechos que tiene solo la parte local porque no hay una lista del mismo partido de la quinta sección, sí en otras, no en nuestro caso. Y después va a haber algunas boletas o podrían aparecer algunas boletas que tengan solo candidatos
provinciales, pero Claro. que no lograron conformar una lista a nivel local. Pero en principio, para quienes estamos interesadas en ver qué pasa en nuestra ciudad, son 6 las opciones que vamos a tener para votar en la elección del 7 de septiembre, que define la renovación de la mitad de los consejeros y consejeras escolares y la mitad de los concejales, ¿no? En esta ocasión. Erika, ¿ya podemos consultar el padrón? ¿Ya se sabe dónde votamos y en los mismos lugares? Se sabe dónde votamos y ahí hay un dato que me parece interesante a considerar. Tandil ha crecido mucho en términos de población, tiene 3.000 electores, 2.970 electores más, estamos llegando a los 120.000 electores y eso, imagínense que cada mesa de electores tiene 350 personas en el padrón de esa mesa, o sea que 3.000 estamos hablando de 8 mesas más que en la elección anterior, y eso ha hecho que haya algunos desplazamientos, así que lo importante es poder chequear. Ya está publicado, lo hemos comprobado con varias personas que hemos estado chequeando, que ha habido cambios en las escuelas. Se respeta el circuito electoral o se intenta respetar el circuito electoral, pero con cambios, así que es interesante poder chequearlo con anterioridad. Y para chequear esto, la página tiene que ser la de la provincia, porque no es la del padrón general, que es padrón.gba, GB larga A, de Gobierno de Buenos Aires, .gov.ar. Uno allí ingresa su documento, género y bueno, un código, un captcha, y con eso puede saber ya en qué mesa y en qué escuela le toca. Y un dato también a considerar, y que probablemente eso también genere modificaciones, es que de acuerdo a lo que ha informado Consejo Escolar, va a haber varias escuelas que van a estar en reparaciones durante la segunda mitad del año, ¿no? Que van a tener reparaciones de sus techos, que eso va a implicar que esas escuelas no se puedan utilizar en las elecciones. Por lo tanto, aconsejamos revisar bien el padrón porque seguramente haya algunos cambios, ¿no? Además, escuelas grandes donde hay buena cantidad de mesas, como es la Escuela 21 de Villa Italia o la Escuela 1 aquí en el centro, que son escuelas que tenían muchas mesas y que van a estar en obras durante las elecciones. Ahí estábamos mostrando que tenía Cecilia en pantalla el ingreso a la página. No sé, tengo abierto el micrófono, chicos. Me sale la escuela número 7 que no está en funcionamiento. Claro, por ahí a votar. ¿Qué dirección te figura? Claro, de la escuela 7. La esquina. Bueno, seguramente van a habilitar las 5 como fue ya en las elecciones anteriores. La que está por Perón. Que está al lado. Que es la secundaria que está por Perón. Bueno, esas cuestiones se van a ir, me imagino que irán dando a conocer por el Consejo Escolar cuáles son las habilitadas. A medida de que llegue, ir consultando el padrón, porque eso supone una coordinación entre Consejo Escolar, que informe qué escuelas no están habilitadas, para que después se reubiquen esas mesas electorales. Claro, porque a nivel escuelas lo que coordina es Jefatura de Educación, ¿no? Sí, con Consejo Escolar, y además acá como funciona Fondo Educativo, también el municipio tiene injerencia para determinar inicio de obra y demás. Yo no me quiero meter en ese tema que no es por ahí lo que viene, pero sí es importante ver, te aparece que Avenida España y Avenida Perón. Y esa escuela, si bien la obra ya fue nuevamente confirmada y adjudicada, hay que ver si llega a estar en condiciones para septiembre. Difícilmente. En las elecciones anteriores se reubicaron en la escuela 5, en la técnica 5 que está por Perón. Está por Perón, exactamente. Exactamente. Pero bueno, digo, importante bueno tenerte acá, Erika. Chequear esto porque ya Cecilia acaba de ver que te tocó en una mesa diferente de la anterior. Recordamos la página, Erika. padrón.gb.gov.ar. ¿Por qué crees que hay esta falta por ahí, primero, de concurrencia con las elecciones que han venido registrándose en distintos distritos y que ha bajado, y que todavía no hay tampoco ni siquiera propuestas se han conocido por parte de los propios candidatos? Todavía no hubo, me parece que como dos planos. Primero, creo que la ciudadanía está más preocupada por resolver su cotidianeidad. No hay
un vínculo muy cercano con las dirigencias políticas que de alguna forma entusiasmen, no aparece eso, las elecciones se vienen volviendo en el último tiempo un acto que se cumple por obligatoriedad y no porque haya una intencionalidad de ser parte de las decisiones a futuro. Digo, me parece que allí muchas veces quienes votamos nos ponemos, bueno, voy y cumplo con mi obligación de votar y ni siquiera dimensionamos que ese acto de votar va a ser lo que defina los modos en que se gestione el futuro de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país, ¿no? Hay como un desentendimiento de eso y después creo que hay muchas fallas de las dirigencias políticas que no están siendo capaces de tener una cercanía con lo que le pasa a la gente de a pie, ¿no? Claro, sí. Con lo que nos pasa a las y los trabajadores, con lo que nos pasa a quienes tenemos comercio, con lo que nos pasa, vivimos en distintos lugares de la ciudad, uno no siente esa proximidad y particularmente en los últimos tiempos se viene dando un fenómeno que es que la discusión de la dirigencia política tiene que ver con los intereses y problemas de la dirigencia política. De su microclima. Hay un microclima allí, ¿no? Y eso genera distancia. Nosotros vemos las discusiones además en un nivel de violencia inusitado, ¿no? En el último tiempo hay mucha violencia en las expresiones de las máximas autoridades respecto de otros candidatos, otras candidatas, y la verdad que no es lo que queremos, digamos. La ciudadanía quiere vivir tranquila, quiere poder resolver sus necesidades, digamos, no quiere vivir en una escena de conflicto. Y la dirigencia viene planteando todo el tiempo un escenario de conflicto que es muy distante, que es muy lejano a lo que nos sucede. Uno tiene la sensación como que se están mirando el ombligo, ¿no? Y no se sale de ahí. Que las disputas pasan por ver quién se sostiene en los espacios de poder, que las disputas pasan por ver qué partido logra mayor cantidad de espacios para seguir sosteniéndose y que en el medio de eso, bueno, nosotras y nosotros quedamos muy lejos. Y eso se viene instalando, muchas veces se instala también discursivamente desde las propias dirigencias, como bueno, los dirigentes políticos son lo peor, digo, quienes están vinculados al Estado son lo peor, eso genera esa distancia y después es muy difícil revertir eso para efectivamente sentirnos parte de la toma de decisiones colectiva, que finalmente es lo que hacemos a través del voto, tomamos decisiones colectivas. Mi voto no sirve de nada si no es en el marco de lo que hacemos todas y todos a la hora de definir quiénes van a gobernar. Y eso se ha perdido, digamos. Yo recuerdo las primeras veces que participé en elecciones y demás, que había otro entusiasmo, había una mayor conciencia sobre cuál era mi lugar a la hora de votar, ¿no? Bueno, qué es lo que implica mi acto? ¿Es individual? Bueno, sí, porque es mi obligación en términos legales, jurídicas, pero en realidad es un acto colectivo y eso se perdió, ¿no? Sí, además por ahí cuando no hay respuestas, ¿no? O cuando no hay esa sensación de que no se cumple con lo que para lo que llegaron y demás, esas distancias, la brecha es como cada vez más amplia. Cada vez más amplia. Claro. Hay un fenómeno que venía dándose ya hace algunos tiempos y se hablaba de la crisis de los partidos políticos y de la representación, y hoy eso adquiere otro cariz porque en realidad empieza a ser un cuestionamiento al funcionamiento del sistema democrático. Y adquiere cierta gravedad porque la verdad es que quienes tenemos más canas, lo que vemos es justamente que es necesario fortalecer los sistemas democráticos a partir de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, sea de la forma que sea. Exactamente. Ceci, ¿llegan preguntas para Erika? Acá le preguntan a Erika qué opina y si está bien que haya tantos candidatos testimoniales. La verdad es que las candidaturas testimoniales tienen que ver con la forma en que se organizan las listas a nivel partidario. La idea de testimoniales, en realidad uno lo puede verificar efectivamente una vez que esa persona ha ganado el cargo, se asume o no. Es difícil predecir que alguien está en una lista en forma testimonial. Lo cierto es que la historia de nuestro país da cuenta de que se ha utilizado la candidatura testimonial más de una vez y la realidad es que uno asume un cargo de representación para llevarlo adelante, digamos. Si me preguntan en términos personales, para mí esas son las cosas que debilitan a los sistemas democráticos, porque cuando vos definís ser parte de un espacio de representación, estás asumiendo una responsabilidad.
Con esto no estoy diciendo que quienes hoy ocupan otro cargo, el que sea a nivel local, provincial o nacional, no puedan tener una expectativa y ocupar una lista. Lo que a mí, desde mi punto de vista, no es acertado es representar una lista para después no hacerte cargo de esa responsabilidad, porque eso debilita eso, que es el sentido de responsabilidad de la representación política. Si yo estoy en una lista es porque efectivamente entiendo que tengo algo para aportar a ese colectivo que define mi posición y a esa ciudadanía que me elige para ocupar ese cargo. Y desde ese lugar me parece que como si no se miran, ¿no? Debilita, cómo ubicar lugares y no con un proyecto, ¿no? Que debilita. Digo, y los cargos testimoniales pueden ser por ocupar cargos políticos, pero también pueden ser cargos testimoniales para seguir luego ocupando espacios en otros ámbitos del sector privado. Digo, que uno decida estar en una lista, pero que una vez que asume, dice, bueno, en realidad me quedo trabajando en mi empresa que me reditúa más, o que es mi proyecto personal, o la explicación que sea. Entonces, esa idea de lo testimonial, también pensarla no solo en el sentido de quienes ya ocupan un cargo en la estructura del Estado, sino que hay muchas formas de ser testimoniales. Lo hemos visto incluso con personas del espectáculo, que de repente aparecen en una lista porque son muy reconocidas, pero que después efectivamente no hay allí una responsabilidad en el acto de representación, ¿no? Sobre todo porque en este caso, que son legislativas, estamos eligiendo concejales que son los encargados de las ordenanzas, de dar marco, ¿no? Cómo funciona una ciudad. A nivel de la legislatura bonaerense, las leyes que rigen a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en un escenario donde a diferencia, bueno, digo, me parece que en los últimos años también han recuperado un protagonismo los espacios de discusión legislativa. Digo, un protagonismo que debieron haber tenido siempre, pero que en los 90 se perdieron porque los espacios legislativos pasaron a ser una suerte de escribanía, porque tenían mayorías donde no se generaban discusiones. Venimos recuperando la centralidad que ocupa en definiciones tan importantes como las que venimos discutiendo en este último tiempo, digo, el aumento o no aumento a las y los jubilados y cuánto eso afecta o no el equilibrio fiscal. Es una discusión que hay que darla en el Congreso, es una discusión que tiene que darse con muchísima responsabilidad, digo, como esa, todas las discusiones en último tiempo. Local, el transporte, por ejemplo, que venimos discutiendo exactamente. También, ¿no? ¿Qué queremos, qué tipo de transporte, si se privilegia la tarifa, el funcionamiento, más recorridos, bueno, lo de todos los días, ¿no? Transporte, vivienda, digamos, ¿qué se va a hacer con el suelo urbano? ¿De qué manera se amplía? Seguridad también es un problema que hoy viene atravesando al Consejo Deliberante. Creo que hay muchas cosas que a nivel local se definen en el Consejo Deliberante, independientemente después el Ejecutivo pueda o no, a veces se dan otras cuestiones presupuestarias, de recursos incluso humanos para llevar adelante. Digo, una discusión muy seria que se viene planteando, que de hecho ustedes lo han trabajado bastante, son las políticas de niñez a nivel local, y son discusiones que tienen que darse en el seno del Consejo Deliberante porque son las que van a definir qué mirada de la niñez tenemos, de qué manera entendemos eso. Digo, hay muchísimos temas que pasan por los espacios legislativos y que deben tomarse con la responsabilidad que requiere. Erika, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Antes del 7 de septiembre volvés. Claro, cuando quieran. Claro. Vamos a venir a ver qué pasa con la Escuela 7 para que Cecilia pueda ir a votar. Así es. Y después, para octubre, por supuesto, estaremos hablando del otro sistema nuevo que vamos sistema a tener de votación con esta boleta donde van a estar todos los candidatos y uno tiene que marcar. Con una lapicera, simplemente. Pero eso, lo hablamos después de que pase septiembre. Erika Lanzini, que siempre nos ayuda con este tema.